Tenemos a un exministro, ahora candidato exactamente a la Asamblea, don Nils Olsen, y vamos a dialogar con él. Don Stalin Poveda, bienvenido, Nils, aquí Muchas al gracias. Sistema de Emisoras Atalaya. Neil Olsen, bienvenido. Muchísimas gracias y un gran saludo a todos los que nos acompañan en esta conversación esta mañana. Hemos tenido la oportunidad de conversar contigo en otros medios de comunicación, aquí también en la radio, en condición de ministro. Hoy vamos a iniciar un poco revisando qué hizo y dejó de hacer el ministro en dos periodos, que son dos gobiernos diferentes, el de Guillermo Lasso y el de Daniel Noboa. Primero, no es muy común tener presencia y vigencia en dos gobiernos, ¿no?, en la gestión pública. Por supuesto, las consideraciones que tiene cada presidente para elegir su equipo debe de ser desde la relación que se establece, de las capacidades y también de los resultados de gestión. Creo que esos han sido los elementos que han permitido que el presidente Daniel Noboa nuevamente ponga los ojos y determine que tú puedas y pudiste manejar el Ministerio de Turismo. Este ministerio era el patito feo de todos los gobiernos. No tiene presupuesto, no tiene ley, no tiene promoción turística, no tiene nada. Entonces la gente decía, esa es una beca, va a ser una contribución cívica, déjalo que esté ahí. Y así ocurrió por mucho tiempo. Cuando tú has entrado como ministro, le diste una dinámica y una presencia, ¿no?, al ministerio como un elemento fundamental de dinamización de la economía. Un sector muy importante que no había sido atendido por los gobiernos de turno, pero que era necesario articularlo con normativas, con leyes que realmente pudieran garantizar la sostenibilidad y un aporte para la dinámica productiva en el país. Y eso es lo que percibimos después de tus dos gestiones, los dos gobiernos de este ministerio. Es decir, ahora tenemos de qué hablar del ministerio. Primero, entonces comencemos por lo que dejaste de hacer, por lo que hiciste. Y la primero que nosotros estábamos mirando era que has creado una estructura, ¿no?, legal, ¿no?, de ley, que le permita realmente al ministerio y las acciones que se emprenden, ¿no?, basarse en ese esquema y ser eficiente. Entonces, se aprobó la ley económica de cómo es de reactivación en el sector turístico. ¿En qué consiste? Primero, la ley. Sé que también se aprobó el reglamento, un poco para analizar el alcance, y queda pendiente parte de la ley orgánica que estaría por aprobarse. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la generosidad de sus palabras. Ha descrito bastante bien la relevancia del Ministerio de Turismo en los gobiernos anteriores. El Ministerio de Turismo, el ministra de Turismo, por muchísimos años ha pasado bastante desapercibido, no ha tenido mayor relevancia. Y creo que el principal reto que tuvimos mi equipo y yo cuando entramos al Ministerio de Turismo es que el Ministerio de Turismo gane relevancia. Eso quiere decir internamente y externamente. ¿A qué me refiero internamente? Que cuando hay gabinetes con el presidente, cada vez que el ministro o ministra de Turismo alce la mano, sea escuchado, porque la industria de turismo es una industria muy importante para el Ecuador. Hoy por hoy es la tercera industria más importante en el país, luego del camarón y el banano, excluyendo la minería y el petróleo, cuando hablamos de exportaciones. Cuando arrancó nuestra gestión en el 2022, la industria de turismo era la novena industria más importante del Ecuador y hoy ya es la tercera industria más importante para nuestro país. Y externamente, para que los ecuatorianos conozcan que existe un Ministerio de Turismo y que existe un ministro o una ministra de Turismo que está trabajando para generar la política pública para que la industria de turismo sea más competitiva y que el Ecuador pueda algún día vivir del turismo como lo hace Costa Rica, República Dominicana, considerando que Ecuador es un país megadiverso y cuando lo comparamos con otros países, el Ecuador es mucho más competitivo en ese ámbito. Ahora, contestando su pregunta sobre la Ley Orgánica de Turismo, nosotros trabajamos, cuando inicié mi gestión como ministro de Turismo, generamos una comisión
que estaba conformada por 6 profesionales de turismo, 3 nacionales, 3 extranjeros, que representaban el sector privado, el sector público y también la academia, para poder desarrollar la ley más moderna e innovadora de turismo sostenible de toda la región. Esa propuesta de ley me la entregaron en febrero del 2022. Lastimosamente siempre hubo una mala relación del Ejecutivo con el Legislativo para poder presentar esa ley y que esa ley no se vaya a politizar, porque no es ningún secreto que la Asamblea muchas veces está legislando, anteponiendo los intereses particulares o políticos y no se debate la materia de la propia ley. Está clarísimo. Y de esa manera se pierden muchas oportunidades para trabajar en el desarrollo del país y específicamente en la industria de turismo. Con el presidente Novoa logramos en marzo presentar la Ley Económica Urgente de Turismo, lo cual quita un extracto de la Ley Orgánica de Turismo para ser aprobada porque la ley económica tiene que tener un objeto Pero económico. la ley orgánica estaba presentada primero que la ley económica. Bueno, la ley orgánica no la hemos presentado todavía. No se ha presentado porque no ha habido una buena relación con la Asamblea, Se la lo cual es podía malograr. lamentable. Claro. Porque al final del día la Asamblea tiene que estar legislando pensando en el desarrollo del país, la generación de empleo, sobre todo en la ruralidad. Y ahí es cuando la industria de turismo entra, porque hay una gran oportunidad para desarrollar el turismo sostenible en la ruralidad de nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué beneficios tiene la ley económica urgente de turismo aprobada en el mes de marzo? La creación del fondo de promoción, por ejemplo. Esto es muy importante, porque lo que siempre es notorio que hay déficits presupuestarios y que no se puede promocionar por el turismo en nuestro país, ¿no es cierto? Y este fondo de promoción, ¿en qué consiste? ¿De dónde viene? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo administra? Porque antes, evidentemente, todos los ingresos van a la cuenta del erario nacional. Exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está concebido? Le voy a decir cómo funcionaba antes y cómo va a funcionar ahora a partir de enero, gracias a la ley económica urgente aprobada en la Asamblea en el mes de marzo, presentada por el presidente Daniel Noboa. El Ministerio de Turismo recauda a través de las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística entre 60 y 80 millones de dólares anuales. ¿Ecodelta qué son? Los impuestos que se pagan en los boletos aéreos internacionales. Es decir, usted ecuatoriano, cada vez que sale del Ecuador hacia otro país, le cobran $50 en el boleto aéreo. Eso no fue impuesto por el Ministerio de Turismo durante mi gestión, sino que en el 2015. Con el propósito que estas recaudaciones vayan a un fondo de promoción. Pero ¿qué es lo que sucedió en la realidad? El Ministerio de Turismo recaudaba estos fondos, iban al Ministerio de Economía y no regresaban al Ministerio de Turismo, porque nunca se desarrolló el vehículo o la herramienta legal para que sea el Ministerio de Turismo quien administra estos fondos para cumplir con el propósito que esas tasas fueron creadas en el 2015. ¿Cuál es la promoción y competitividad del país. ¿Y cuál es la herramienta apropiada? El reglamento. Necesitábamos una ley primero que todo. Ley, esa ley, de la ley económica urgente aprobada y luego el reglamento, que eso es una negociación entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía y Finanzas para no afectar el flujo de esos ingresos con el que el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta año a año. Ahora, Perú, Costa Rica, Colombia, ¿saben ustedes cuánto invierte en promoción de sus países? Entre 60 y 70 millones de dólares anuales. ¿Sabe con cuánto presupuesto yo trabajaba siendo ministro de Turismo en la promoción del país? Con aproximadamente 5 millones de dólares anuales de los 70 millones de dólares que yo estaba recaudando a través de las tasas. 5 millones. Solo me daban 5 millones. Impresionante. Ahora, ya se aprobó la ley, ya se aprobó el reglamento y a partir del próximo año el Ministerio de Turismo se convierte en el administrador de este fondo de promoción que se alimenta a través de las tasas de los boletos aéreos. Ahora, otra cosa importante que se hizo en mi gestión, porque $50 como tasa en los boletos aéreos internacionales es una tasa bastante cara si lo comparamos con otros países en la región. Lo que hicimos fue cambiar la fórmula. El Ministerio de Turismo cobra como tasa el 5% de lo que cobra la aerolínea. Eso quiere decir que una aerolínea de bajo costo que cobra $100 para volar, me invento, de Guayaquil a Bogotá,
Antes pagaba $50 el ecuatoriano, ese boleto se convertía en $150 más las tasas de los municipios, de la DAC, etcétera, se convertía en un pasaje de $200. Es decir, Claro. el doble de lo que cobra la aerolínea. Ujú. Ahora la fórmula la cambiamos hace un año más o menos, que es el 5%. Eso quiere decir, en vez de pagar $50, pagas $5. Ya, Ahí tienes un ahorro directo de $45. ya, pero ese es el tema de las tasas. Porque ¿qué es lo que incrementa y encarece todo este proceso? Por ejemplo, la gasolina. ¿Qué De, pasa con las gasolinas para aviación? Que son caras, que finalmente tienen un porcentaje muy importante en todo el costo operativo de su actividad. Eso, dentro de la ley económica urgente de turismo, también logramos resolver una deuda para la industria aeronáutica, porque el Ecuador es el único país en el mundo que cobraba un recargo del 5% al galón de combustible a las aerolíneas. Todos los ecuatorianos sabemos que volar es caro, todavía no es asequible como debería de ser y como yo creo que debería de ser. Volar para mí debería convertirse en un derecho de transporte para todos los ecuatorianos y que sea completamente democrático, es decir, democratizar el transporte aéreo como lo hemos hecho con el transporte terrestre. Correcto. El transporte terrestre no graba IVA, por Es ejemplo, masificar y 12%. es El transporte democratizar, aéreo sí claro. cobra, sí cobra IVA. Y no solo eso, sino que el Estado ecuatoriano, por una ley de la DAC hace muchísimos años atrás, le cobraba un 5% de recargo del galón de combustible a las aerolíneas, lo que se traducía en boletos aéreos mucho más caros todavía. Necesitamos mejorar la competitividad. Con la ley económica urgente de turismo logramos reducir de manera progresiva un punto porcentual a ese recargo por los próximos 4 años. Perfecto. Veamos una evaluación. Convenio de cielos abiertos, nuevas rutas, ¿qué ha pasado? Ya tenemos la ley, tenemos el marco. Ahora veamos en la práctica cómo eso ha incidido en una dinámica y ampliación de la prestación de servicios. Así es, hemos ganado rutas y frecuencias, hemos perdido otras rutas y frecuencias también por el contexto que vivimos como país. ¿Qué rutas hemos ganado? Por ejemplo, la firma de acuerdos de cielos abiertos con Argentina. Ya tenemos vuelos directos de Quito a Buenos Aires con tripulación ecuatoriana. De Guayaquil a Buenos Aires tenemos ruta y se están incrementando frecuencias. Según he visto en las noticias que una aerolínea ha solicitado mayor frecuencias. Tenemos mayor frecuencias con otra aerolínea que ha solicitado de Guayaquil a Nueva York de manera directa. Pero también hemos perdido a 2 aerolíneas de bajo costo, en este caso puntual por reestructuración de sus empresas en casa matriz porque su situación económica no está bien, que es JetBlue y Spirit, que hemos perdido esas rutas. En este caso, no por Ecuador, sino por una reestructuración de las aerolíneas en casa matriz. Correcto. Esto es el beneficio a nivel de lo que llamamos la acción que se genera a nivel de este segmento de las aerolíneas respecto a costos. Internamente, la preocupación de la gente es que los pasajes internos, por ejemplo, de Quito, Guayaquil, son más caros que los internacionales. 100%. 100%. Entonces, Sí. primero. Y segundo, no tenemos una aerolínea de bandera ecuatoriana, pues, que entre en ese escenario y sea el equilibrio, ¿no?, entre la oferta y la demanda que tienen las otras rutas o el mercado a nivel de turismo aquí interno. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que necesitamos mayor competencia en los cielos ecuatorianos para mejorar los precios y las condiciones de compra para todos los que vuelan o que utilizan el transporte aéreo como medio de transporte. Teníamos hasta el 1 de junio, tenía una cuarta aerolínea, porque tenemos 3 aerolíneas volando en nuestros cielos hoy por hoy, Avianca, LATAM y Aeroregional. Y teníamos el interés de una cuarta aerolínea de bandera chilena que iba a iniciar sus operaciones en Ecuador, porque se ha mejorado la política pública y se ha vuelto el Ecuador en uno más competitivo. Lastimosamente, Argentina abrió sus cielos y esta aerolínea decidió llevar su flota a Argentina, porque Argentina es un mercado más grande, hay más pasajeros que utilizan el transporte aéreo, ¿no? Pero bueno, no creo que necesitamos una aerolínea. Sería lo ideal que tengamos una aerolínea de bandera nacional para que venga a competir, pero puede ser también una cuarta, una quinta aerolínea internacional que venga a volar a nuestros cielos a generar competencia
para que se pueda traducir esto en mejores precios y condiciones de compra para los ecuatorianos. Pero nuestro país es un país pequeño. La población que utiliza el transporte aéreo es relativamente poco porque tenemos buenas carreteras, utiliza mucho el transporte terrestre y mi filosofía siempre ha sido de generar mejores políticas públicas para volver el entorno en uno más atractivo para aerolíneas internacionales o nacionales que se vayan a formar y generar competencia. Hábleme de lo conceptual respecto a la transición, ¿no es cierto?, de ecológica y economía verde. ¿Cómo se come esto? ¿De qué se trata? Están escuchando los ciudadanos y dicen, bueno, qué interesante esto. Bueno, yo siempre he creído que se puede utilizar el turismo como vehículo de conservación y desarrollo para nuestro país. Y aquí es cuando el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente tienen que trabajar muy de la mano. Y aquí no se trata de inventar el agua tibia. Vemos casos de éxito como el de Costa Rica, por ejemplo, que a través de buenas políticas públicas ellos han logrado conservar más del 50% de sus bosques. No solo eso, sino que tienen hoy por hoy una muy buena reputación a nivel internacional de que es un país que ha eliminado el ejército, por ejemplo, para poder utilizar esos recursos para la conservación de su vida silvestre y de su naturaleza, y eso vuelve al país en uno más atractivo para los turistas internacionales. Hoy por hoy el turismo internacional le da muchísimo al momento de escoger su destino. Procura escoger aquellos destinos que tienen políticas públicas a favor de la conservación. Y no solo eso, sino que también hay otra forma de que tú puedes ver la vida silvestre, que son como patrimonio y le puedes poner un valor. Por ejemplo, a los tiburones martillos, saber que el tiburón martillo tiene un valor más alto vivo que muerto. Muerto, claro, le vendes la carne, pero ahí llegó. Pero un tiburón martillo atrae a cientos de buzos anualmente para ir a ver el tiburón martillo, y lo mismo con animales de la Amazonía. Y esto lo puedes trasladar no solo a los animales, sino también a las culturas que tiene nuestro país. Ahora, ¿cómo ha coexistido el sector turístico frente a esta alineación de tragedias y crisis que ha vivido el país? Desde el COVID, luego los apagones, luego un decreto de estado de guerra interna. ¿Y esta ley que se ha aprobado tiene alguna orientación de estímulos, por ejemplo, y de alivio financiero para estos sectores? Efectivamente, yo creo que en los últimos 3 años y medio la industria de turismo ha pasado por muchísimas pandemias, arrancando por la pandemia de salud, el COVID, luego, como usted lo dijo, los estados de excepción, toques de queda, inestabilidad política, conflicto armado interno, un montón de factores externos que han afectado directamente a la industria de turismo en su facturación, por ejemplo, y era muy importante dentro de la ley económica urgente de turismo incluir artículos de alivio financiero, como por ejemplo, que las empresas de turismo que hayan registrado pérdidas en los 2 últimos periodos fiscales puedan descontar esas pérdidas al impuesto a la renta por los próximos años hasta un 100%. Logramos también incluir que las empresas de turismo que mantengan deudas con instituciones públicas como el SRI y el IES puedan reestructurar estas deudas hasta por 4 años sin cuota inicial para evitar coactivas. También esto, aunque no está en la ley, fue una gestión importante, que es darle crédito a la industria de turismo. Hoy por hoy, o por los últimos 3 años, en realidad, la única industria en el Ecuador que ha tenido acceso a crédito barato es la industria de turismo, que es un crédito al 5%, 10 años plazo, con 1 año de gracia. Esto es créditos para el 90% del catastro del Ministerio de Turismo, que son micro y pequeñas empresas, porque las grandes empresas tienen acceso a créditos no tan baratos y subsidiados por el Ministerio de Turismo, pero con la banca privada. ¿De dónde será más eficiente? ¿De la gestión administrativa pública o desde la Asamblea Nacional? Usted está el candidato por el movimiento ADN, asambleísta nacional. Efectivamente, yo estoy candidato en la lista de asambleísta nacional, luego de la doctora Anabela Sin. Segundo puesto. Bueno, le quiero preguntar qué piensa hacer y qué tiene en mente como propuesta para los ecuatorianos de la Asamblea Nacional, para el sector turístico fundamentalmente, que es un poco su expertise ahora, que lo ha adquirido en el marco de la gestión pública.
Yo creo que me voy a mantener, no yo creo, mejor dicho, estoy convencido que el Ecuador puede trabajar y vivir de diferentes tipos de economías. Mi área de experiencia son el turismo, así que voy a seguir empujando para poder aprobar la ley orgánica de turismo que está lista para ser presentada a la Asamblea. Luego la ley de economía naranja y también trabajar en una ley de transición ecológica. Quiero replicar lo que hice con la ley orgánica de turismo, generando una comisión de expertos, porque a pesar de que es política pública, necesito que la ley sea construida por expertos nacionales e internacionales para tener leyes modernas, innovadoras, que puedan generar nuevos empleos, que pueda inyectar más divisas a nuestro país, pero que sobre todo pueda conservar nuestras áreas protegidas, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestras montañas, el páramo, y de esa manera evitar otros fenómenos, bueno, no, esto no es fenómenos naturales, sino más bien fenómenos provocados como incendios. Astolfo, tienes una pregunta, mi Sí, querido. del tiempo, porque tenemos también algo con el alcalde, va a haber una retransmisión de él. Aquí me están pidiendo por aquí, dice doña Cristina Falconi, la creación del Fondo de Promoción para el Turismo Comunitario. ¿Algo de eso se hizo? Turismo comunitario. Claro, hola Cristina, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Bueno, el fondo de promoción no especifica en qué tipos de turismo porque se vuelve un poco complicado y lo que necesitamos es que este fondo de promoción sea nutrido y alimentado por las tasas de Colti de cuerpo potencia turística y de los 50, 60 Eso no es cuantitativo, pero eso es en dinero, pero ¿quién arma la agenda de promoción turística? El Ministerio de Turismo con un cuerpo consultivo, con un cuerpo consultivo del sector privado. Para mí eso es importantísimo. Definitivamente yo creo y soy un fiel creyente que el Ecuador tiene un gran atractivo que es el turismo rural y comunitario, porque el mercado internacional lo que está buscando son experiencias auténticas y únicas. Quieren conectar con la comunidad. Ese es el nuevo lujo el que se vive hoy. Y el Ecuador tiene mucho de eso. Entonces, definitivamente yo creo que el Ministerio de Turismo, dentro de su agenda de promoción para el próximo año, tendrá que darle una atención muy especial al turismo rural y al turismo comunitario, como lo ha venido haciendo en los últimos años también. ¿Por qué fue esta pregunta que ha hecho y que la ha transmitido Astolfo? Normalmente, la promoción de nuestro país ha tenido características muy específicas. Paisajismo o indigenismo. En eso se ha marcado la promoción turística. Yo creo que en esta gran diversidad que tenemos de recursos naturales, como tú planteas, es necesario tener una agenda amplia, ¿no? Donde definamos qué es lo importante ahora de exportar como turismo, ¿cierto? Porque está bien el indigenismo, están bien los paisajes, pero hay otras cosas que no se promocionan. Y cuando tú me hablas de un consejo consultivo que me parece importante, sus miembros deben de conocer y tener identidad no solamente cultural, sino territorial, étnica, todos los aspectos antropológicos socialmente, para poder tener una agenda que realmente sea atractiva y motive realmente a la gente a venir a visitar a nuestro. Totalmente de acuerdo. Y hoy tenemos la tecnología donde uno puede segmentar las campañas de promoción si queremos atraer al segmento de mochileros para que vayan a Baños y Montañita y otras ciudades.